Mi nombre es Pedro Juan Martínez Avendaño, de las familias antiguas de este pueblo. Yo nací aquí en Panguipulli, en lo que es hoy día la calle Manuel Rodríguez. Estamos viviendo actualmente frente a un recinto de reciclaje que tiene la ilustre municipalidad. Yo me crié en ese barrio, hace 5 días cumplí 70 años. Y me crié ahí. Mi padre era oriundo de Victoria, vino buscando un futuro mejor de por allá, más o menos en 1939, 38, 39. No sé la fecha exacta. Y él se dedicaba a operar maquinaria agrícola, esencialmente máquinas trilladoras, por ejemplo, para trillar trigo, avena. Y también sabía del trabajo de elaboración de maderas. De hecho, fue la primera barraca que existió en Panguipulli, la hizo mi padre. Compró unas maquinarias que se habían quemado en un incendio en Temuco, las trajo en tren hasta Lanco, de Lanco las trajo en carreta a Panguipulli, pieza por pieza, y armó todo acá y tuvo la primera barraca. Tanto así que él elaboró madera para la iglesia. Y también elaboró madera para el hospital, porque en aquellos años el padre Bernabé, mi madre nos contaba, llegaba preguntando ¿dónde está Danielito? Y era para que Danielito le elaborara, porque en los campos le regalaban trozos, pero él no tenía cómo preparar las maderas. Entonces se los llevaba a mi padre y mi padre le hacía ese trabajo, absolutamente gratis, por supuesto. Pienso, y me voy a morir, yo creo, con esa idea de que nunca se hizo justicia con Daniel Martínez Echagüe, que era el nombre de mi padre. ¿Por qué? Porque aquí se habla de los fundadores de Panguipulli, y hasta donde yo recuerdo, hay muchos que solamente vinieron a hacer daño. Y mi padre no tiene ninguna calle, ni un pasaje, nada, absolutamente nada. Lo que me duele, en cierto modo, yo no quiero reconocimientos para mí, pero él fue el primer hombre que tuvo una barraca aquí. Gracias a él se conocieron las maderas con que se elaboraron estas casas. Bueno, nací en ese barrio, la casa donde yo nací, y me trajo a este mundo una partera, porque no existía en aquellos años el hospital, ni menos. Había una posta muy precaria. Viví toda mi vida en ese mismo lugar. La casa donde yo nací existe. Soy vecino de esa casa, yo vivo al lado. Y mi madre era de una familia que vino de Lanco. Mi abuelo, Juan Avendaño Elgueta, vino de Lanco porque él se dedicaba al comercio. Él intercambiaba, más que comercio era trueque. Él intercambiaba cosas, por ejemplo, harina, azúcar, grasa, fideos, arroz, todas esas cosas, por animales. Faenaba a los animales, vendía la carne. Y esa era, entre comillas, la forma de vivir de la gente. Existía muy poco dinero para adquirir cuestiones. Entonces, de esa manera se solventaban. Y en esos años, cuando llegó mi abuelo a Panguipulli, Juan Avendaño, llegó a vivir a una casita que estaba donde está hoy día Dideco. Ahí estaba la casa de mi abuelo, que entre comillas era la única que había. Después había una subiendo hacia el cementerio, aquí más o menos frente a Colping. Y después había una casa allá arriba en el cerro, aquí, en camino a Chauquén. Eso era todo Panguipulli. Y el Hotel Panguipulli, que era frente a lo que hoy día es donde estuvo el estudio de televisión que tuvo don René Aravena. En ese lugar está el Hotel Panguipulli. Mi padre originalmente llegó a vivir a lo que era la sede del Club Deportivo Panguipulli. Ahí se instaló. Entonces los señores que compraron estos terrenos y diagramaron el pueblo, cuando mi padre llegó, las calles estaban marcadas con estacas. Decía, aquí va a ir una calle y va a llevar esta dirección. Y se marcaba con estacas de madera. Entonces, la familia Bravo, que fueron los que iniciaron las primeras ventas de terreno en Panguipulli, le ofrecieron a mi padre que eligiera el lugar que él quisiera y le daban facilidades para comprar. Y en ese momento mi viejo compró de la calle José Miguel Carrera y Rodríguez, Manuel Rodríguez,
hasta el estero Ñanquil. Prácticamente compró media manzana. Y se instaló ahí. ¿Por qué a la orilla del estero? Porque para el motor, que era vapor, necesitaban agua. Y la misma barraca producía leña para hacer el fuego y producir el movimiento de la máquina. Y de ahí que él llegó, más o menos en el año 40 ya estaba instalado ahí. Y después de eso ya conoció a mi madre, se casaron y formaron familia en ese lugar. Esa barraca se quemó 2 veces. Se quemó una vez, la levantaron y 4 años después volvió a incendiarse, se quemó y ya no se pudo hacer nada más. Desapareció. Y bueno, de esa familia éramos 3 hermanos, ya quedamos solamente 2. Mi hermano mayor, que en paz descanse, que se llamaba Ramón, que le gustaba mucho escribir. Escribía muy lindos poemas, de hecho participó en la edición de un libro de poetas de Panguipulli. Hay más o menos 8 o 10 personas que facilitaron algunos de sus trabajos para que el libro se hiciera, se editara. Y está el librito. Es una cosa muy pequeña, pero está. Después una hermana que vive al lado de mi casa y quien les habla. Ellos estudiaron sus primeros años en la escuela fiscal número 59, que estaba donde está hoy día Repuestos Oliva. Y ahí yo llegué a primer año y mi primera maestra fue la señora María Vargas de Maldía, más conocida como la señora Maruja. Ella fue mi maestra de primero a tercero básico. En cuarto año tuve otro profesor, que lamentablemente no recuerdo el nombre en este momento, y por ahí tuve un inconveniente con un profesor. En esos años lo golpeaban a uno en el colegio. Y por un error de él, porque estábamos formados en el patio de la escuela, que era donde está hoy día una casa de repuestos, de una señora María, se llama la señora, no le sé el apellido. Y estábamos formados para entrar a clase y unos compañeros míos estaban haciendo desorden y el profesor no vio bien y pensó que era yo y me dio un golpe. No voy a entrar en detalles porque no es agradable. Conclusión, yo no quise ir más al colegio y ya estaba empezando el cuarto año. Bueno, mi madre me obligó, estuve más o menos hasta mitad de año y después ya no quise nada más y me trajeron a la escuela de los curas, que llamábamos todo, que era la escuela misional, que estaba aquí prácticamente en esta misma dirección donde estamos en este momento, detrás de la iglesia, yendo en el camino por Padre Sigifredo hacia el estadio. Estaba un poquito más arriba en la escuela esa. En ese colegio yo hice el cuarto y quinto básico y después para el sexto volví a la escuela fiscal, que ya estaba instalada donde está actualmente la escuela María Alvarado Garay. De ahí pasé al Liceo Padre Sigifredo. Debo reconocer que en esos años nuestra situación era bastante precaria. Y cuando estábamos por salir de sexto básico, se hizo una reunión de apoderados con la profesora, que era la señora Carmen Villanueva. Y de 35, 38 alumnos que habíamos en sexto, habían solamente 2 que no seguían estudiando porque no tenían con qué. Francisco Jiménez Molotov, me parece que era el segundo apellido, y yo. Mi madre no tenía para mandarme al liceo. Pero las cosas se dieron y finalmente al año siguiente entré al Liceo Padre Sigifredo. El Liceo Padre Sigifredo en esos años tenía hasta tercero humanidades. No eran educación media, eran humanidades. Y cursé hasta tercero y después me fui un año a Santiago porque unos familiares me iban a ayudar para estudiar. Pero en aquellos años yo vivía solo con mi madre y mi hermano mayor, que era minusválido, de tal manera que él no trabajaba. Él permanecía gran parte del tiempo en la casa solamente. Y mi hermana ya había formado familia por otro lado, así es que estábamos los 3. Bueno, yo me fui a Santiago y casi a finales del año 68, que fue cuando yo me fui allá, tuve noticia. En esos años todo se sabía por carta. Primero no teníamos los medios como para tener un teléfono,
prácticamente nadie tenía, solamente la gente más pudiente tenía teléfono. Y supe que lo estaban pasando muy mal. Yo, estando en el liceo, conocí a mi profesor de música, que era don Luis Sandoval Pardo, que es el guitarrista que actualmente me acompaña, porque todavía canto, por entretención más que por nada. Y él me invitó a formar parte de una orquesta. Y para ser franco, yo no tenía que haber llegado nunca a ese lugar. De partida yo sabía 1 o 2 canciones, no sabía nada más. Pero tenía la desvergüenza de pararme delante de los demás y cantar como fuera. Entonces él dijo, hay que aprovechar esa parte. Me prepararon, me enseñaron y partimos el año 66, el 2 de agosto. ¿Y por qué recuerdo las fechas? Porque ese día era el día de San Alfonso y mi profesor de música se llama Luis Alfonso Sandoval Pardo. Y teníamos un profesor muy querido en el Liceo Padre Sigifredo que era don Alfonso Villota. Y para corrernos de clase como buenos alumnos liceanos, inventamos celebrarle el santo a estas 2 personas. No porque nos interesara celebrar el santo, lo hicimos porque queríamos que no hubieran clases. Y yo contaba cuentos en ese tiempo, unos chistes, dice uno, pero eran cuentos bastante inocentes, no los cuentos que se escuchan hoy día en los medios de comunicación. Y mis compañeros, por molestarme, empezaron a gritar que cante. Y pensé, ¿qué se creerán estos tales por cuales? Y canté una canción y me vio el profesor de música. Y a raíz de eso, él me invitó a participar de la orquesta. Y la verdad es que estuve 4 años, entre comillas, ganándome la vida cantando. Mientras trataba de seguir estudiando, yo cantaba en la orquesta. En aquellos años el sueldo base en Chile era más o menos 100 escudos. Y yo salía a cantar a un rodeo, a un casamiento, a un baile de beneficio, a una actividad social. Y me ganaba 100 escudos cantando en una noche. Y la orquesta la formaban en ese tiempo el dueño de los instrumentos, entre comillas, Juan Ormeño Ruiz, y estaba Luis Sandoval Pardo, que tocaba en guitarra, teníamos a Alberto Candia en la batería, teníamos a Juan Ormeño, tocaba también batería, pero también tocaba acordeón. Entonces, por ahí nos íbamos turnando. Después se integró Víctor González Rojas, que era el bajista, y ocasionalmente venía un trompetista de la banda instrumental del Ejército de Valdivia y venía a trabajar con nosotros. Entre comillas, él venía a escondidas porque a ellos les tenían prohibido hacer eso. Pero como era una cantidad relativamente buena de dinero, y el que es músico, aunque ande gratis, siempre quiere. En una oportunidad, el sindicato de carteros y de correos de Chile en Valdivia todos los años organizaba una fiesta grande en el Casino de la Zabal, que era una cosa chica, no era demasiado grande, para reunir fondos para hacer su fiesta de fin de año con su familia. Y fuimos nosotros a tocar. Bueno, el conjunto se llamaba Rítmica 6. Una locura que se me ocurrió. Yo siempre he sido más o menos bueno para los nombres. El conjunto Lolquellén se llama así porque yo traje ese nombre. Y también hay una historia, detrás de cada una de esas cosas hay una historia simpática. El cuento es que fuimos a tocar y en aquellos años en Valdivia la orquesta más famosa de la región era la Johnny May. Entonces ellos tocaban en el segundo piso, que era como donde llevaban la gente más top de Valdivia, y nosotros en el primer piso con el pueblo, con la gente más sencilla, así como nosotros. El primer día se hizo así y el segundo día nos cambiaron. Dijeron, no, la orquesta de Panguipulli viene al segundo piso y la Johnny May se baja. La orquesta empezó a tocar y canté a dúo con Pedro Mesone en esa oportunidad, con un solo micrófono, porque no teníamos nada más. Y fue una anécdota que se me quedó muy grabada y hace un año atrás vino a Panguipulli. Lo fui a saludar. Obviamente a él lo habrán saludado miles de personas, no tenía por qué acordarse de mí. Pero cuando le hablé de esta anécdota, ahí sí se acordó.
Sí, me dijo, me acuerdo que estuve en el casino y me acuerdo que canté con un grupo musical que había ahí. Bueno, a raíz de esto mismo de la música, en 1969, en marzo, se produjo una vacante en el banco. Tenían 2 auxiliares en el Banco del Estado. Y uno de ellos, cada vez que recibía su sueldo, se tomaba 4 o 5 días libre porque salía a festejar, que le habían pagado un mes más. Lo aguantaron 8 meses y finalmente, en marzo de ese año, el jefe de la oficina en esos años, don Armando Gallagher Hermosilla, dijo, esto no va más, busquen otra persona. Y a raíz de eso, Daniel Espinosa Valenzuela, que era el otro auxiliar y que era amigo mío y me conocía por esto de la música y todo, fue a mi casa a preguntarme si me interesaba el trabajo. Y por supuesto que me interesaba, yo vivía de lo que ganaba en la orquesta, pero trabajar en el banco era otra cosa. Aunque fuera de barrendero, como alguien quiso una vez ofenderme, nunca lograron eso. Para mí todos los trabajos son dignos, solamente es indigno robar, estafar, esas cosas son indignas. Pero trabajar en lo que sea, yo siempre lo hice. Así es que a raíz de eso entré al banco. Y me cambió el mundo de ganar 100 escudos. No todas las veces, había meses en que podía ganar 200 o más, pero también había veces en que no había nada. Pasé prácticamente en 30 días a ganar 4 veces esa cantidad. Así que fue una locura en mi casa. Pero yo creo que me los gané muy bien ganados. Y yo trabajaba todo lo que me pidieran. Si había que hacer 15 horas en el día, yo las hacía. No me importaba. Y así se fueron dando las cosas. Y bueno, de aquellos años recuerdo, por ejemplo, en el comercio, el gran comercio en Panguipulli lo tenía don Juan Tomás Abudó, que era el papá de don Salvador, que actualmente tiene todavía negocio. Los negocios más importantes o más destacados en Panguipulli los tenían don Juan Tomás Abudó, don Víctor Coronado Béjar y don Gustavo Yarzún Toiber. Y entre comillas, ya para otros rubros, por ejemplo, todo esto era abarrote, ropa, ese tipo de cosas. Y otro tipo de comercio, por ejemplo, don Oscar Oliva Alvarado, que vendía repuestos, insumos para los vehículos y esas cosas. Así es que así se fue formando Panguipulli. Bueno, empezó a llegar gente de otros lados ya con otras cosas. Y lo que más movía comercialmente a Panguipulli era los fondos del interior. La hacienda Quechumalal, el Tume, Puñir, Toledo, Releco, que tenían mucha producción de madera en esos años. Y prácticamente cada uno de esos lugares tenían mucha gente. Yo lo que más recuerdo, por ejemplo, Quechumalal, que llegó a tener una escuela como con 15 profesores, había retén de carabineros. Eso nos habla, nos dice la importancia que tenían estas haciendas. La hacienda Quechumalal era de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas, que la denominaban Canaempu, Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas. Y tenían su propio remolcador. El Canaempu era famoso. En Panguipulli llegaron a haber 11 embarcaciones, entre comillas, grandes. El Enco, que era esencialmente de pasajeros, y los remolcadores, por ejemplo, la barcaza El Tume, el Canaempu, Santa María, Ministro Bascuñán. Todos, los demás no los recuerdo. Estaba el Palomo, el Pelú, perdón. Y los otros nombres no los recuerdo en este momento. Pero el movimiento del lago era muy grande en esos años. Y salieron millones de pulgadas de madera al exterior a través del lago, que llegaban hasta el puerto. Bueno, más o menos el año 55, 56 se empezó a construir el ferrocarril que nos iba a unir a la línea central del Lanco. Entonces la madera llegaba a través del lago al puerto y del puerto se trasladaba a los vagones del ferrocarril con camiones chicos. Y de ahí salía a la línea central y de ahí al mundo entero, porque se vendía mucha madera a Europa, qué sé yo.
Yo les contaba que en 1969 ingresé al banco. Pero el banco ya tenía, desde 1957 estaba en Panguipulli. Y la primera oficina estuvo aquí al lado de la iglesia, en el colegio de las hermanas, de las monjitas. Entiendo que, no sé si son la misma orden, pero entiendo que eran las hermanas de la Santa Cruz o algo así. Después estuvo en lo que es hoy día la oficina del alcalde. Ahí estuvo el banco, era una sola pieza grande y la bóveda para guardar el dinero, por ejemplo, estaba abajo donde guardan hoy día herramientas, en la parte baja del edificio. Alguna vez de niño yo vi a un señor que era muy gordito, don Hugo de Ramón Bell, que era el cajero. Ese hombre vino a Panguipulli por 15 días y estuvo como 25 años. Vino a hacer un reemplazo y no se fue nunca más. Y de ahí, de ese recinto, de lo que es hoy día la oficina del alcalde, donde se reúne con el consejo, saltó a lo que es hoy la ferretería de don Álvaro Jaramillo. Y en 1969, cuando yo ingresé, les habían entregado el edificio donde hoy día está la notaría. Que ese edificio eran Grandes Almacenes Atacama, se llamaba. Era una sociedad y vendían todo tipo de cosas de almacén, pero además tenían depósitos de licores. Y el banco compró y refaccionó el edificio para trasladarse allá ya con edificio propio. Entonces, cuando yo ingresé, la mitad de las cosas estaban donde hoy día está don Álvaro Jaramillo y la otra mitad estaba allá. Así es que las primeras semanas trabajamos muchísimo porque seguíamos acarreando estas cosas. Y ese banco que yo conocí en esos años era el banco que se creó para los chilenos. En ese tiempo nosotros le servíamos al banco y a la gente, esencialmente a la gente. Nosotros teníamos una división comercial dentro del Banco del Estado. Esa división comercial solventaba, por ejemplo, a los agricultores. Se les vendía a los agricultores zinc para que construyeran sus galpones. Les vendía maquinaria agrícola. Las primeras máquinas para sacar leche, para mecanizar el sistema de la leche, eran unas Alfa Laval y las vendió el banco. Eran de 6 puntos, es decir, en cada máquina usted podía poner hasta 6 vacas todas las mañanas para sacarles la leche. Y las vendía con muchas facilidades. Ahora, si usted quería sembrar, por ejemplo, una chacra de papa, necesitaba 3 sacos de semilla, 6 sacos de abono. El banco se los vendía. Bastaba con que usted acreditara que tenía la chacra y que era dueño del terreno, y el banco le daba 24 meses de tiempo para pagar. Es decir, usted se llevaba a su casa las semillas y el abono para hacer su chacra y 12 meses después pagaba la mitad del crédito. Después, cuando había sacado su primera cosecha, usted pagaba la mitad. Cuando había sacado la segunda cosecha, pagaba el resto. Y los precios que tenían, comparados con el comercio, estaban absolutamente lejísimos de los valores del comercio. Porque si un saco hoy día, para dar un ejemplo fácil, en el comercio un saco de abono le cuesta 15.000 pesos, en el banco costaba 3.000. Así era la proporción. Y de esa manera se ayudaba al agricultor, a la gente del campo, al pequeño industrial igual. Nosotros aquí no teníamos industria, así es que no podría hablar de eso yo. Pero sí teníamos muchos agricultores. El banco vendía aquí hasta 150 toneladas de abono. 150 toneladas, no era menor. Y se vendían en esas condiciones. Así es que ese banco era el que realmente le servía a los ciudadanos de Chile. Hoy día no, hoy día todo es interés, todo quieren. Y bueno, en la división comercial era tan buena que finalmente en el tiempo de la dictadura se eliminó y se pasó a manos de particulares. Lamentablemente es así, hay que decirlo por su nombre y no dar vueltas por otro lado. Fíjese que yo recuerdo siempre, en una oportunidad se hizo una promoción
de máquinas de coser para los centros de madre. La oficina de Panguipulli en ese tiempo vendió, no recuerdo las cantidades exactas, pero alrededor de 200 máquinas de coser para las dueñas de casa. Se les daba un talonario con como cupones y venían las señoras religiosamente todos los meses a pagar su cuota mensual. No hubo ni una sola que quedara debiendo plata de la venta de las máquinas. Todas compraron y pagaron sus máquinas. ¿Con facilidades? Sí. Pero nadie se llevó una cuota de regalo ni nada. Así actuaba el banco y así nos sentíamos nosotros felices. Era un banco muy diferente. Las calles también estaban muy malas. El lago en aquellos años inundaba toda la parte baja del pueblo. El lago en los inviernos crudos llegaba hasta la Petrobras. Por ese lado, por el lado de donde vivo actualmente, que es Manuel Rodríguez, desde Carrera hacia Roble Guacho, yo recuerdo de niño, 4 años, 5 años, haber estado mirando un año en que el lago subió muchísimo, cómo golpeaba la ola contra la casa de mi madre. O sea, frente a lo que es hoy día el reciclaje. Hasta ahí llegaba el lago. Hay mucho que decir y está muy, muy distinto Panguipulli a lo que era en esos años. Alguna vez siendo alumno de la escuela misional, tuve la oportunidad de subir a la torre, a una de las torres del frente de la iglesia, y de ahí se veía, lógicamente, las calles estaban muy, muy deterioradas, ninguna tenía pavimento de partida. Todo era ripio, no habían soleras. Las veredas se empezaron a pavimentar más o menos el año 66, 68, por ahí recién. Antes de eso eran veredas de tierra, de ripio, incluso ignorantemente en algunos lugares pusieron greda, porque la greda como que se solidificaba más rápido. Error, porque en invierno eran verdaderas canchas de esquí las veredas, porque la greda era muy resbalosa con agua y más de alguien tuvo que sufrir las consecuencias de eso. Pero así se fue formando de poquito y de paso viendo cómo iban creciendo otros lugares, por ejemplo en el Tume. En el Tume en su momento cumbre llegó a tener más o menos 5.000 trabajadores. En el Tume existió o se formó la primera industria de terciados en Sudamérica. Y eso la gente no lo sabe. No. Imagínense, primera industria de maderas terciadas en Sudamérica. O sea, no había ningún otro país que la tuviera. Datos del ENCO, por ejemplo, uno no los maneja todos, pero algunos. Por ejemplo, cuando el ENCO todavía navegaba con pasajeros, los últimos años, existían solamente 2 embarcaciones de esas características en el mundo. 2. Una en Sudáfrica, que era un barco que se movía con una caldera a vapor, y el otro era el ENCO de Panguipulli en Chile. No habían más de esas características. Le servía a tanta gente y le sirvió a generaciones en las condiciones en que estaba. Y tenía cosas pintorescas, muy pintorescas. Por ejemplo, tenía un bar. La gente, ¿pero dónde van a tener un bar en una embarcación tan chica? Sí lo tenía, en la cala, abajo. Había que bajar por una escalita. Y dentro del bar, bueno, cabía la señora que atendía, que era la señora Margarita Olmos, si mi memoria no me engaña, y 2 o 3 parroquianos. No podían, mientras no salieran esos, nadie podía entrar porque no cabían, no había más espacio. Pero el barco le servía a todo el mundo. Yo viajé en alguna oportunidad y atracaba en cualquier roquerío en las riberas del lago, porque había gente que llevaba una cocina económica, que le dice uno que son las cocinas a leña, y tenía que bajar su cocinita. Bueno, obviamente lo iba a hacer lo más cerca posible de su casa. Entonces el barco se las ingeniaba para atracar ahí y darle las facilidades a la gente que bajara su cocina y después ya pudiera tenerla en su casa.
Eso tiene un valor increíble. La gente no sabe. Creen que todo fue, no así por carretera y que esté pavimentada porque yo no quiero golpear el vehículo. No, no fue así. No fue así. Mucha gente caminaba en esos años porque no había otra forma de ir de un lugar a otro, solamente caminando. Hoy hay fiestas prácticamente todos los fines de semana. En esos años no. Las fiestas eran connotadas, pero por lo escasas. No porque fueran mejores o peores, no. Porque se celebraba, obviamente, las fiestas patrias en septiembre, las fiestas de fin de año, los matrimonios. Pero no se casaba gente todas las semanas. De repente, cada 2 o 3 meses había un matrimonio. Entonces, lógicamente, eso se echa de menos el espíritu que tenía la fiesta. Porque éramos todos de participar, pero en buena onda, no haciendo daño, por ejemplo. Hoy día la juventud dice que se divierte y lo pasó muy bien, de que siempre había ayuda. Siempre la gente se motivaba y decía, esto lo vamos a hacer entre todos. Sin ir más lejos, el gimnasio municipal empezó a funcionar teniendo solamente el piso y el techo. No tenía paredes. Y el piso era cemento bruto. De tal manera que mientras más se usaba, más tierra se levantaba, porque era cemento hecho así prácticamente a pala, no con maquinaria, ni que fuera hormigón que compraran a industrias, no, se hacía en el lugar y calculando a ojo las mezclas. Entonces, cada cierto tiempo había que reparar un poco porque empezaba a irse en los zapatos de la gente, se empezaba a ir el concreto. Y después se forró el gimnasio municipal con coligües. Y ahí se desarrollaban las grandes fiestas. ¿Qué echo de menos? Echo de menos la participación en las actividades de la primavera. Aquí se hacía la Semana de las Rosas en verano. Y era la Semana de las Rosas. Yo fui socio activo los primeros años y después socio pasivo de la primera compañía de bomberos. Y la primera compañía, mire qué curioso, producía prácticamente la semana completa. Es decir, oye, tenemos que hacer esta actividad ya. Se ponían en contacto con todo el mundo. ¿Van a participar ustedes? Sí, por ejemplo, las poblaciones participaban con carros alegóricos. Recuerdo, y con mucho cariño, que de los mejores carros alegóricos que yo vi durante esos años, que yo hice la locución desde el año 2 al año 12. Estuve 11 años haciendo locución de lunes a sábado, de las 9 de la noche. Yo salía del banco, me preparaba y venía a hacer locución de las 9 de la noche hasta las 12 y a veces hasta la 1 de la mañana. Y la participación de la gente era una locura, lo pasábamos muy bien y era muy sano además. Los comandos de las diferentes candidaturas a reina, por ejemplo, participaban las poblaciones, la que recién mencioné, la Ernesto Pinto, la Manuel Rodríguez, la Lolquellén alguna vez, los clubes deportivos, y pasaban cosas muy anecdóticas además en esas circunstancias. En alguna oportunidad a los comandos se les pidió que el que llegara primero con 2 chanchitos chicos, lechones, se adjudicaba tantos puntos, el segundo tantos y así. Y era una locura porque llegaban todos corriendo con un chancho en brazos, cosas de ese tipo. Alguna vez también pidieron la mayor cantidad de sábanas y el hospital prestó sábanas y también perdieron algunas. Y esa actividad nos hermanaba mucho más porque a pesar de que competíamos unos contra otros, yo me incluyo, pero en realidad yo no competía porque yo hacía solo la locución, animación, entre comillas. Pero se ayudaba a toda la gente y eso lo echo de menos. Y de ahí, en marzo de 1972, integré el conjunto que en ese tiempo no tenía ni siquiera nombre, hasta que lo bautizamos en agosto de ese mismo año 72. El primer presidente del conjunto fue don Manuel Núñez Toro, que después fue director departamental de educación,
y vive actualmente en la calle Portales. Y nosotros hacíamos cosas con bastante ignorancia. De hecho, nosotros mezclábamos cosas de folclore del altiplano, del norte, con cosas chilotas, sin saber que lo estábamos haciendo mal. Pero lo hacíamos, y eso es lo que prevalece. Hoy día el conjunto tiene 48 años de existencia. Y le ha servido mucho a Panguipulli y a la gente de Panguipulli. Mirando las fotografías que yo logré guardar y las que tenía mi hermano mayor, que también fue integrante del conjunto, alguna vez contamos más de 400 integrantes en el Lolquellén. Y en el Lolquellén tenemos un dicho: el que es Lolquellén una vez, es Lolquellén toda su vida. Y es así. Yo ya no estoy, pero sigo sintiendo y sigo queriendo al grupo, como si estuviera todos los días ahí. Y hay muchísima gente que está incluso en el extranjero que todavía lo recuerda. La formación del conjunto Lolquellén nació a raíz de unos cursos de verano que vino a dictar la Universidad Técnica del Estado de Valdivia. Entre esos había, por ejemplo, corte y confección, había... Voy a decir cosas que no recuerdo exactamente, pero me parece que hubo también algo de artesanía y ese tipo de cosas. Y entre otras cosas estaba folclore. Y este curso lo hicieron más o menos 18 o 20 personas. Y esto ocurrió entre enero y febrero del año 72. Y 3 mujeres que hicieron este curso, la señora María Oliva de Monsalve, conocida como la señora Marita, una profesora de la Escuela María Alvarado Garay, Isabel Betancourt, segundo apellido no lo recuerdo, y la señora Eliana Bendaño Lara. Se juntaron un día y pensaron que debían sacarle provecho a lo que habían aprendido en este curso. Pero como eran solamente 3, invitaron a los demás del curso a que se integraran y, entre comillas, no todos se integraron. Entonces vieron la posibilidad de invitar a gente que posiblemente podía interesarse. Entre ellas estaba quien les habla. El conjunto Lolquellén nació en marzo, más o menos con 40 integrantes. Y en noviembre de ese año 72 hizo su primera presentación en una pampa que había frente a la población Manuel Rodríguez, con un viento terrible. No sabíamos casi nada de guitarra, sabíamos un par de bailes que daba pena verlos. Teníamos muy pocas cosas y de los 40 que se iniciaron en marzo quedábamos 8, solamente 8. Pero ahí está, 48 años después, sigue existiendo. Bueno, creo que llegó el momento de despedirse. Obviamente habría muchas cosas más que conversar y de pronto la memoria es un poco frágil o como dije hace unos instantes atrás, mi mente se va por otros caminos y me aparto. Alguna vez nos vamos a reunir de nuevo para contar anécdotas, cuentos, cosas graciosas que nos pasaron. Y agradecer sinceramente a quienes, mi compañera, mi mujer. 45 años de matrimonio, me ha aguantado muchas cosas que nadie me habría aguantado. A mis hijos, que son 4, 3 mujeres, un varón. La mayor es profesora de la escuela Manuela Navalón. La teacher, la profesora de inglés, a la que se sigue mis hijas, que hoy día trabaja como cosmetóloga. Emprendió varias cosas, pero finalmente se quedó con eso. Mi tercera hija es kinesióloga, profesora en la Universidad de Magallanes. ¿Y por qué doy todos los nombres y digo esto? Porque estoy muy orgulloso de ella, de los 4. Y a mi hijo varón, que es Roberto, ¿puedo hacer publicidad? Del restaurante 480. Cuando me dijo que no quería estudiar, me enojé mucho con él. Después me dijo que quería estudiar gastronomía. No entendía por dónde había llegado a eso, pero hoy día estoy muy orgulloso de él. Yo sé que hace un buen trabajo, que ha sido
un trabajo señero, un panguipulli, hace cosas distintas. Bueno, hasta ahí la publicidad. Agradecerles a todos ellos, porque de alguna manera han sido mi motor también. Tengo varios nietos, como tengo temor de olvidarme de alguno, pero tenía 7 nietos varones y 2 damitas. Ahora son 3. Así es que en algún momento tenía como para formar un equipo de futbolito. Y estoy orgulloso de todos ellos, porque siendo gente que tuvimos que ganarnos el pancito día a día, de todas maneras se hicieron profesionales y eso yo se los agradezco más que nadie. Ellos siempre me dicen, papá, nosotros te agradecemos a ti. No hay nada más grande para un viejo como yo sentir el orgullo de que hice bien con mis hijos, que entregué a este país que quiero tanto personas de bien y que entendieron el mensaje, porque hay muchos papás que también se esfuerzan muchísimo y no lo logran, que los hijos entiendan que uno siempre está por lo mejor para ellos, no lo peor. Así es que gracias por esta oportunidad, gracias una vez más, estoy a su disposición cuando ustedes así lo estimen conveniente. Muchas gracias.